cordial saludo para todos, deseando bendiciones en este momento donde nos encontramos nuevamente para proclamar la palabra del Señor, para interiorizarla, para profundizar el amor que Dios nos tiene. Por eso los invito para que en este momento busquemos nuestro texto bíblico, dispongamos el lugar donde estamos haciendo nuestra oración, de tal manera que dejemos que Dios obre en nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Por eso los invito para que nos reunamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos esta lección divina invocando al Espíritu Santo, para que este Señor de vida y amor nos acompañe en este momento, nos permita entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que recibamos de Dios las gracias de su misericordia. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos con nuestro primer paso, que es la lectura. Por ello vamos a abrir en nuestras Biblias el pasaje de San Marcos capítulo 5 versículos 21 al 43. Marcos 5, 21 al 43. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: Tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: No temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie lo acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dice: Talitá cum, que quiere decir muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Vamos con el segundo paso, que es la meditación. Para ello, como siempre, haremos primero una panorámica del contexto del Evangelio y posteriormente hablaremos de los detalles particulares de esta escena.
En un primer momento recordemos que Marcos nos presenta la propuesta de la humanidad que quiere Jesús para cada uno de nosotros. Cada detalle del Evangelio que vamos leyendo este año nos va invitando a conocer en qué consiste la humanidad que Jesús quiere para nosotros. En ese sentido nos encontramos ya con este capítulo 5, donde se presentan las enseñanzas privadas que Jesús hace a sus discípulos, pero también algunas personas especiales que están en el encuentro privado e íntimo con Él. En ese sentido nos encontramos con el secreto mesiánico, es decir, el propósito de hoy es conocer y comprender en qué consiste la resurrección de Jesús a través de sus diversos signos y milagros. En ese sentido, nosotros podemos encontrarnos justamente con un contexto especial y religioso que sucede en estos momentos donde Jesús está haciendo esta curación, y es invitarlos a que leamos en el Levítico capítulo 15 versículos del 19 al 30 todo lo que consiste la impureza en torno a la mujer. Si nosotros miramos este pasaje con detalle, nos vamos a dar cuenta que es una ley severa donde la mujer con su sangre, con su flujo, queda completamente impura. Entonces allí se describe qué tiene que hacer una mujer cuando tiene el periodo, cuando tiene la menstruación, cómo debe proceder, bañándose 7 veces en un río para quitarse esa impureza, pero también se habla de cómo quedan impuros los vestidos que ella se coloca cuando está menstruando, cómo queda impuro el hombre u otra persona que se acerca a ella en estado de menstruación o en estado de flujo, pero también nos encontramos qué pasa con la mujer que da luz y cómo después tiene que ir al río y limpiarse y demás. Yo los invito para que leamos este es en el Evangelio de Levítico, para que nosotros comprendamos cómo era el trato hacia la mujer, en qué consistía justamente su condición y demás. Entonces, ya con este detalle particular, nosotros ya podemos analizar y podemos entender hacia dónde nos quiere llevar este Evangelio de Marcos, que como lo hemos dicho no es una crónica como a veces se puede pensar que los evangelios muestran el día a día de Jesús, sino que como este día o esta escena del Evangelio donde se demuestra el encuentro de Jesús con dos mujeres, como a partir de allí se reconoce la nueva dignidad de la persona y de la mujer. Por eso vamos a mirar en un primer momento en qué consiste el rol de la mujer. Primero, nos encontramos en este evangelio con que Jesús llega a la otra orilla, es decir, ya pasando lo que es el capítulo 5 de los versículos del 1 al 20, nos damos cuenta de cómo poco a poco Jesús va haciendo su obra sanadora. En este primera parte del capítulo 5, Jesús expulsa el demonio de un hombre. Y este hombre, que era de la región de Gerasa, pues le ruega a Jesús que lo deje ir con él, que le permita ser su discípulo, mientras él tiene su curación y su sanación. Sin embargo, Jesús, ¿qué le dice? Que vaya a su casa con los suyos y que les cuente todo lo que el Señor ha hecho con él y cómo ha tenido compasión de él. Ya posteriormente, Jesús se devuelve en la barca con sus discípulos a la región de donde había salido. Recordemos que en esa escena pues la muchedumbre se había ido, mientras que Jesús se va con sus discípulos en la barca. Ahorita esa misma muchedumbre la que lo está esperando. Entonces aquí vemos una contraposición. Aparece una mujer mayor y una niña de 12 años. Esta mujer mayor ha tenido 12 años de un constante flujo de sangre en su vientre. Y esto tiene un detalle particular porque el vientre es el lugar de la vida. La sangre es un símbolo de vida, pero también de impureza para el pueblo judío. Es símbolo de vida porque solamente a Dios le corresponde el tener el poder sobre la sangre, el control sobre la sangre. Mientras que cuando el hombre manipula la sangre ya se convierte en algo impuro. Entonces nos damos cuenta que aquí esta mujer está sufriendo porque hay una impureza que según la ley se ha impuesto. No es Dios el que le ha impuesto, no es Dios el que le envió esta enfermedad, no es Dios el que se encarga de hacer sufrir a esta mujer.
Muchas personas dicen que cuando una persona tiene una enfermedad es porque Dios se la mandó, es porque Dios lo quiere castigar, es porque Dios le quiere enseñar algo y no, eso no es así. Dios no quiere ni la muerte, ni la enfermedad, ni Dios creó nada de eso. Esto es consecuencia de nuestra naturaleza frágil y por eso es importante tener mucho cuidado con cómo interpretamos esto en el Evangelio. ¿Qué pasa con esta mujer que ha llevado muchos años gastando muchos bienes, gastando toda su vida en médicos y ninguno la ha podido salvar? Ese es el primer detalle que nos encontramos. Segundo detalle, donde aparece la mujer. Vemos que un hombre intercede por su hija. En la cultura judía, antes de Jesús, tener una hija no era un símbolo de bendición o no era un símbolo, como digamos, de gratitud, porque en ese momento en la cultura judía era más importante tener un hijo que una hija. El hijo llevaba prácticamente el apellido, el nombre de su familia, el hombre era el que tomaba las decisiones. El hombre era considerado como el símbolo de la fertilidad, mientras que tener una hija era una condición como de desamparo, de desprotección. El hecho de tener una hija se considera casi como una maldición, por lo que les decía del texto de Levítico. O sea, la mujer tenía muchos prejuicios, muchas condiciones donde no podía estar pues adecuada a la vida social y a la vida religiosa. Entonces recordemos que en el templo, por ejemplo, entraban solamente los hombres, nadie más. En el caso de la familia, pues era prácticamente el papá de la hija el que tocaba asumir todos los gastos del matrimonio, de la boda y demás. Entonces démonos cuenta que aquí cambia todo. Es el padre el que intercede por su hija. Es el padre el que suplica a Jesús que le permita a su hija vivir. Es una niña de 12 años. Y nosotros sabemos biológicamente qué pasa con las niñas de 12 años, que ya están dispuestas para iniciar su etapa reproductiva. En el caso de la mujer mayor, ella no se le da un nombre, ella aparece anónima y en la escena es desapercibida. Si nosotros nos damos cuenta del relato, el único que se da cuenta de ella es Jesús. Ni los discípulos ni la multitud la reconocen a ella. Hoy en nuestra sociedad, ¿qué pasa con la mujer? ¿Cómo se ha utilizado la figura, la imagen de la mujer? Y en el caso de la niña, si es conocida. Démonos cuenta que Jairo, como era el jefe de la sinagoga, pues todo el mundo sabía quién era él. Mientras que cuando la niña está enferma y cuando la niña muere, la multitud llora, la multitud se queja, la multitud va y le anuncia a Jairo que su hija ha muerto, es decir, esta niña si tiene un nombre es reconocida y la multitud la vislumbra. Esto para tener en cuenta la parte de la mujer. Ahora vamos a pasar a la segunda imagen o el segundo símbolo que aparece en este evangelio y son las manos. Las manos en la Biblia representan justamente el actuar, lo que se hace, la actividad, la producción humana. La mano es el símbolo justamente de la capacidad productiva de las personas. Son las manos las que le permiten al ser humano vivir, porque de lo que se trabaja, se come, de lo que se trabaja, se vive. Y es una realidad que vivimos hoy. Si nosotros no trabajamos, no producimos, no estudiamos, no hacemos de pronto nuestros oficios en la casa y demás, pues nosotros no vamos a tener una vida digna y no vamos a tener una vida de calidad. Démonos cuenta que muchas personas, a pesar de sus limitaciones, con sus manos y a través de ellas pueden hacer grandes cosas. Pueden escribir, pueden producir conocimiento, es decir, no es solamente el hecho de la capacidad física, sino también de todo aquello que sale como un producto de la inteligencia, de la experiencia, de la sensibilidad, del arte. Entonces las manos son un símbolo esencial de esa capacidad del hombre que le permite salir de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa con la mujer mayor? Que ella dice, con mis manos, si toco su manto, quedaré curada. Es decir, que ella pone su actividad, su producción, sus capacidades en la ropa de Jesús. Pero aquí hay algo muy especial y muy bello y es entender qué significa el vestido. El vestido es la identidad. La ropa
la indumentaria que una persona se coloca refleja lo que ella es. Nosotros por la ropa podemos saber si una persona es deportista, si es artista, si es docente, si es ingeniero, si es religioso, si es político, si es de la fuerza pública. Y por eso, digamos que a pesar de todas las críticas que se hagan actualmente frente a los uniformes y demás, nosotros culturalmente sabemos que la ropa refleja lo que cada uno es, ¿sí? Pero pues no es tampoco hasta el extremo de juzgar a una persona por lo que lleva. Justamente es una forma de discernimiento para saber qué identidad queremos expresar. Pero aquí hay algo muy bello y muy especial. Esta mujer quiere tocar la identidad de Jesús. Sabe que su actividad depende únicamente de lo que sale de Dios. Ahora bien, miremos qué significa Jairo. Yair en hebreo significa Dios quiere iluminar o Dios ilumina. Y démonos cuenta de la condición de Jairo, la producción de Jairo, las manos de Jairo. Él es el jefe de la sinagoga. Es decir, él en su casa es el encargado de comunicar la palabra de Dios, la Torá, la sabiduría, la carne que proviene del verbo de Dios. Es decir, que aquí nos encontramos con dos personas que con sus manos quieren acercarse a Jesús. Entonces Jesús, cuando se encuentra con Jairo, ¿qué le dice? Pues que se dirijan a su casa. Mientras que con la mujer que pregunta a Jesús, ¿quién me ha tocado? Los discípulos reaccionan diciendo, pero Señor, está toda la multitud acá rodeándote, te están apretando, te están apretujando, y tú preguntas, ¿quién ha tocado tus vestidos? Es una forma de hacernos entender a nosotros que no es lo mismo estar cerca a Jesús que tocarlo a Él, que ser conscientes de lo que Él significa para nosotros. Y démonos cuenta ahora qué pasa con las manos entre Jesús y la niña. La niña ya está muerta, ya está fallecida, todo el mundo ha llorado por ella, todo el mundo le reclama a Jesús por ella, pero démonos cuenta que Jesús toma a la niña de su mano, es decir, hay un contacto físico. Y eso es lo más importante de la experiencia de la comunión. Cuando nosotros tocamos la carne de Jesús, estamos dejando que su actividad permee también nuestra actividad. Y démonos cuenta que Jesús la toma de la mano para levantarla. Y ahí es cuando tomamos conciencia de lo que nos dice la primera lectura de este domingo 13º del tiempo ordinario. ¿Qué nos dice la lectura de este texto tan especial? Dios no hizo la muerte ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que todo subsista y sea. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina sobre la tierra porque la justicia es inmortal. Los impíos no conocen los secretos de Dios, ni esperan recompensa para la virtud, ni valoran el premio de una vida intachable, porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Qué bella experiencia es saber y reconocer en esta escena que ningún mal, ninguna enfermedad ni la muerte tienen poder sobre nosotros, que hemos sido hechos para la vida, para vivir, para dar testimonio de la fe en Dios. Y finalmente vamos a entrar al tercer signo, al tercer símbolo de este evangelio, que son las palabras. Sería muy bonito que nosotros meditáramos cada una de estas frases para nuestra propia vida. ¿Qué le dice Jesús a la mujer mayor? Hija. Y nosotros ya en estos subsidios de la lección divina ya sabemos qué significa el ser hijo o el ser hija. Nadie puede ser hijo o hija a menos de que haya un lazo, un vínculo, pero más allá, porque hay unas características propias en las que hay una semejanza. Entonces nosotros solemos decir, es que se nota que su hijo sacó su misma cara, sacó sus mismos ojos, sus mismos gestos, es que su hijo, su hija habla lo mismo que usted, camina igual que usted, es decir, hay una semejanza. Y aquí qué bello es reconocer en esas palabras que Jesús le dice a la mujer, también a nosotros el hecho de llamarnos hijos y portarnos como hijos. Acto seguido, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado.
Démonos cuenta que Jesús va más allá. ¿Y esto por qué pasa? Porque cuando Jesús pregunta que quién lo ha tocado, la mujer siente miedo y cuando siente miedo se postra ante él, es decir, se arrodilla, se postra en el suelo delante de sus pies y después le cuenta toda la verdad. ¿Qué significa esto de contarle toda la verdad a Jesús? El Evangelio nunca nos dice por qué esta mujer tuvo esos flujos de sangre, no nos dice si esta mujer era pecadora o era una buena mamá, si es que tuvo hijos, si no los tuvo, entonces por qué no los tuvo. Es decir, aquí no importa el por qué la mujer estaba con esos 12 años de sangrado vaginal. No lo dice, no lo cuenta, pero sí nos dice que ella le contó toda la verdad a Jesús. Y Jesús a cambio que le da algo más allá de su curación física. Le dice que le ha salvado, es decir, le ha devuelto su dignidad. Démonos cuenta que Jesús va más allá de lo que decía la ley. Jesús no queda impuro, al contrario, Él, la pureza total, le ha dado la dignidad a esta mujer, le ha vuelto a colocar en la comunidad, le permite entrar nuevamente en el culto sin necesidad de ritos de limpieza ni de purificación. Jesús nos da más de lo que le pedimos. Y aquí hay algo también, una invitación muy especial, y es el hecho de saber yo qué le pido a Jesús, por qué se lo pido y si estoy dispuesto a contarle a Él toda la verdad de mi vida. Nosotros podemos decirle a Jesús, Jesús, dame trabajo, pero bueno, tú le cuentas a Jesús por qué el trabajo, qué trabajo quieres y sobre todo, por qué te quedaste sin trabajo. Tú le has contado toda tu relación con tu familia, con tu pareja, con tus seres queridos. Si de pronto somos personas consagradas, religiosas, sacerdotes y demás, tú le has contado qué has hecho en tu vocación, en tu respuesta, en tu discernimiento. Démonos cuenta que antes de la curación está un diálogo de la verdad. Y qué bonito es que en nuestra experiencia de oración le digamos a Jesús la verdad de nuestra vida. Después de eso, en tercer lugar, ¿qué le dice Jesús? Vete en shalom, es decir, vete en paz. Vete en la compañía de Dios. ¿Qué significa paz? Saber que Dios está presente en mi vida, en mi enfermedad, en mi trabajo, en mi salud, en mi familia, en mi casa, en mi soledad, en mi respuesta religiosa, en mi respuesta de servicio ministerial. Dios quiere estar presente en mi vida porque Dios quiere que yo sea bendición. Irme en shalom significa que yo soy bendición y por lo tanto, cuando yo soy bendición, quedo curado de todo mal y de todo peligro. Eso no significa que dejemos de lado entonces los cuidados médicos o que dejemos de lado las recomendaciones, no. Es una forma de decir que si Dios está en mi vida, nada me va a faltar. Ahora, Jesús, ¿qué le dice a Jairo cuando llega la multitud y le dice, tu hija ha muerto? No temas, no tengas miedo. Recordemos que Dios es fuente de paz, fuente de vida, fuente de tranquilidad. Por eso le dice, no temas, solamente ten fe, solamente confía. Muchas veces nos cuesta confiar. Recibimos una mala noticia como la muerte de un ser querido, una enfermedad, una noticia que me quedé sin trabajo, etcétera. ¿Qué nos dice Jesús? No tengas miedo, solamente confía. Y confiar significa poner mis pies en una base. ¿Qué significa lo que Jesús está diciendo? Pon tus pies, pon tu caminar en mi ser, en mi corazón, en mi existencia. Jesús, ¿qué le dice a la multitud? ¿Por qué ese alboroto y por qué ese llanto? Es una forma de decirle al mundo que no conoce a Dios, dejen de gritar, dejen de llorar, porque eso no es de Dios. Siempre la presencia de Dios está acompañada de alegría, de esperanza, de fe. Pero hoy el mundo es un alboroto, hoy el mundo no quiere el silencio, hoy el mundo quiere hacernos llorar. Por eso tomemos en cuenta esas palabras de Jesús también, porque a veces podemos estar de ese lado de la multitud. Somos los que criticamos, somos los que nos burlamos y somos los que lloramos cuando en realidad no sentimos el dolor que la otra persona siente. Y finalmente lo que Jesús le dice a la niña, jovencita, démonos cuenta que ya no la llama niña, o niñita como aparece en el Evangelio, sino que la llama ya jovencita, es decir, ya Jesús está reconociendo el cambio de su etapa biológica. Está Jesús reconociendo aquí su pubertad y su adolescencia. Jovencita, hablo contigo, levántate.
Démonos cuenta que aquí hay una interpelación personal también que Jesús nos hace a nosotros. Yo quiero hablar contigo, quiero dialogar contigo, porque cuando yo hablo contigo, puedo levantarte de tu muerte, puedo levantarte de tu enfermedad, puedo levantarte de tu desempleo, puedo levantarte hasta de tu crisis de fe. Puedo levantarte, si tú eres un consagrado, un ministro, una religiosa, puedo levantarte de esa duda que puedes tener en este momento. Por eso que este Evangelio sea una motivación para reconocer que esa propuesta de humanidad que Jesús nos hace está atravesada por la condición de una nueva dignidad, por el entender el significado de nuestras manos, pero también entender las palabras que Jesús nos dice en nuestro corazón. Vamos ahora al tercer paso, que es la oración. Por eso los invito para que a estas palabras agreguemos las que salen de nuestro corazón. Dios Padre misericordioso, hoy nos acercamos a ti conscientes de nuestra debilidad, porque estamos con sangre derramada por la indiferencia, el olvido, los prejuicios y los crímenes que a diario ocurren por la calumnia, el chisme, la envidia, la avaricia y la lamentable defunción de nuestros más pequeños. Sin embargo, creemos en tu poder. Queremos ser como aquella mujer que toca tu identidad y se cura yéndose salvada, y como aquella niña que al iniciar su vida fecunda, queremos ser levantados para retomar nuestra vida y hacerla plena. Ayúdanos para que nuestras manos sean bendición y construyan tu reino. Sana nuestras heridas y dolores, de forma tal que llevemos tu paz en nuestra cotidianidad. Permítenos ser los testigos de tu amor y tu poder. Amén. Ahora vamos al cuarto paso, que es la contemplación. Vamos a vivir nuestro encuentro con Dios. A nivel personal, examino cuál es la dolencia que me acerca hoy a Jesús. En la comunidad, reconocer el tipo de grupo al que pertenecemos, si somos los testigos de Jesús o somos los que lloran y tienen alboroto. Vamos ahora con esta síntesis de la lección divina. Ante Dios agradezco su fuerza y su poder. Contigo mismo, examina qué tipo de confianza tienes en Jesús, y con tus hermanos, invita a conocer y seguir a Jesús con verdadera fe. Hemos llegado al quinto paso, que es la acción, donde es tu turno para poner por obra esta palabra de Dios. En ese sentido respondamos, ¿a qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Y cómo confiar más en Dios en experiencias de enfermedad o muerte? Pausa y toma las decisiones que debes tomar para hacer práctica la palabra de Dios. Llegamos ahora a la síntesis de la lección divina para que cada uno la hagamos, ya sea en nuestro cuaderno espiritual, ya sea orada, ya sea vivenciada. Cada uno de nosotros va a tomarse nuevamente la oportunidad de leer el texto de Marcos 5, 21-43 y responder estas preguntas en cada paso. En el primer paso, que es la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Con quién está Jesús? ¿Cuál es la obra de Jesús? En el segundo paso, la meditación. ¿Por qué se habla de la mujer? ¿Para qué se menciona el vestido de Jesús? ¿Por qué Jesús dialoga con las mujeres? ¿Por qué Jesús hace todo en privado? En tercer lugar, la oración. ¿Qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí la mujer, el temor, la fe, la curación, la salvación, la paz, el llanto, el diálogo y la resurrección? Pausemos y hagamos esta lección divina. No podemos terminar nuestra lección sin la presencia maternal de la Virgen María. Por eso unamos a esta oración también nuestro diálogo hacia ella. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros los ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Finalizamos esta lección divina con la recomendación fundamental para cultivar la palabra de Dios. En el ámbito de la iglesia celebremos los sacramentos, participemos de la liturgia y hagamos de nuestra vida una alabanza a Dios. En el terreno de la fe, no dejemos de lado nuestra oración cotidiana.
Leamos diariamente la Biblia y contemplemos en nuestro quehacer la misericordia y el poder de Dios. En la caridad, seamos bendición para los demás con nuestra ayuda económica, bien sea en la parroquia, alguna persona necesitada. Seamos empáticos con quien nos rodea y donemos toda nuestra vida. Y seamos finalmente en el terreno de la esperanza testimonio de vida. Suscríbete a este canal y comparte este video. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Que el Señor misericordioso nos bendiga y nos acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.